A ver, es considerada una de las figuras más promisorias de la política, según el mismo Mauricio Macri. Es vicepresidenta del PRO cordobés, es diputada nacional, se llama Soher El Zucaría y está con nosotros para hablar precisamente de qué pasa con el PRO. ¿Eh? Sí, Soher, ¿qué tal? ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué igualmente. pasa con el PRO de Córdoba? Con el PRO de Córdoba estamos muy bien. Hemos finalizado un proceso interno de renovación de autoridades y preparándonos para el desafío de este año y los desafíos que vienen hacia futuro en la Argentina, ¿no? Que entendemos que hay un escenario parecido al 2013, al 2014 y hay una ciudadanía que demanda que defendamos los intereses que le preocupan a la agenda de todos los vecinos y de todos los argentinos, que no pasa por las internas, sino que pasa por los problemas verdaderos de la gente. Soer, has dicho por allí que no podemos seguir discutiendo las migajas, ¿no? ¿A qué te referís concretamente? ¿A miserabilidades políticas que tiene cada uno? ¿Al egocentrismo? ¿A qué? Definitivamente a un año tan desafiante como el que acabamos de terminar y a este presente, creo que los partidos políticos tenemos que servir como instrumentos para consolidar la democracia, la participación ciudadana y ser parte de la solución de los problemas. Y las internas son parte de un mundo muy pequeño que solamente, como bien me refería y vos estás remarcando, tienden a resolver los problemas de los egos de algunos dirigentes políticos. Pero la verdad que si entendemos que la participación política tiene que servir para responder a los problemas de la gente, por ahí pasa la verdadera causa para la cual existen los partidos políticos y no podemos perder tiempo en individualismos y en cuestiones que no tienen que ver más que a los afiliados, que es una pequeña masa dentro de lo que implica el mundo de Córdoba y de Argentina. Vos decías recién que, a ver, dentro de la política hay que solucionar los problemas de la gente. Eh, pero sucede que los problemas de la gente son muchos. Hay casi un 50% más entre pobres e indigentes que viven de las migajas de esa dirigencia política que cuando llegan las elecciones se apresura a entregárselas por un voto. ¿Cómo vas a cambiar la cultura de ese sector precisamente vulnerable, pero que vota y es mayoritariamente importante? Con el ejemplo, Ricardo, yo creo que tenemos que ser ejemplo. Creo que hay una nueva cultura democrática que se está cimentando en Argentina, donde volvemos a entender que el poder está en el pueblo. Y el pueblo es quien decide y tiene la soberanía absoluta. Y esto no es un título de un manual de derecho político. Es lo que entendimos defendiendo los valores que el año pasado en muchas de las marchas ciudadanas autoconvocadas salieron a defender el valor de lo que es la independencia del Poder Judicial, el valor de la propiedad privada, la matriz productiva de la Argentina, y en ese sentido entiendo que hay una ciudadanía mucho más madura y que lo que estamos atravesando nos deja una enseñanza y el voto lo vamos a pensar y lo vamos a cuidar como la verdadera herramienta de transformación. Los políticos existimos porque somos parte de una sociedad. O somos parte de la solución o seguimos siendo parte del problema. Yo quiero ser parte de la solución. Ahora, fíjate vos, Joel, ¿no? Dijiste de un cambio, estaban promoviendo un cambio, pero ese cambio, si es que iba a ser finalmente, se interrumpió, donde volvió a ganar el kirchnerismo. Digamos, ¿qué es lo que pasó? No quiero volver mucho más para atrás, pero ¿qué ocurrió para que no siguiera transitando ese cambio que habían propuesto? ¿Por qué crees que fue justamente contrario a ustedes el voto? Porque creo que no alcanzó el tiempo, básicamente. Un cambio y una transformación en Argentina tiene que ver con un proceso cultural, tiene que ver con muchas transformaciones que se tiene que dar en el propio Estado,
que son las discusiones que comenzamos a dar, pero que luego no alcanzó. Y cuando ganás solamente la presidencia de la República, pero luego no tenés el músculo necesario, no tenés una cantidad de intendentes, no tenés una cantidad de gobernadores, no tenés una fuerza política con territorialidad en todo el país, no tenés mayoría en las cámaras y respetás la República, la división de poderes, no intervenís en la justicia ni en sus decisiones, bueno, el proceso es mucho más lento y mucho más largo. Por supuesto que no nos eximimos de la cuota de responsabilidad de los errores que habremos cometido, pero entiendo que hay un cambio, hay un antes y un después. Dos formas de gobernar se demostraron que son posibles y no solamente el peronismo termina los mandatos constitucionales en Argentina. Soler, vos tocaste un punto clave, absolutamente clave en este momento, que es la justicia y la división de poderes. Es decir, estamos frente, y hablábamos con José al comienzo del programa, a un hecho que no deja de ser inédito si se habla de peronismo, pero si se habla de kirchnerismo es más peligroso. Es decir, se quieren llevar puesta a la justicia. La decisión del ANSES de jubilar a 200 jueces es simplemente el espacio para que ingresen 200 jueces que pertenecen o respetan o integran justicia legítima y pertenecen de alguna manera al concepto ideológico del kirchnerismo hoy. Yo soy partidario de las transformaciones, pero ¿cómo transformás cuando te dejan ese terreno minado de especulaciones y de sobreactuaciones dentro de la justicia? Bueno, ese es un terreno que lo que percibe este gobierno desde que asumió es lograr la impunidad de la vicepresidenta y de un sector que fue parte del gobierno previo al 2015 en la Argentina, esa década kirchnerista que nos atravesó y nos sigue atravesando en nuestro país, que no es el peronismo, es mucho más grave el kirchnerismo. Entonces creo que parte de lograr esa impunidad tiene que ver con que justicia legítima y tantos otros invenciones como los presos, como los barra bravas, como los que quieren volver a tomar la propiedad de hacer la revolución en la tierra cultivable de Argentina. Creo que hay mucho que ver con una marcada ideología que nada tiene que ver con los valores del argentino, y si justicia legítima avanza en ese sentido es al solo efecto de lograr la impunidad, porque toda reforma judicial que intenta la vicepresidenta tiene que ver con lograr la impunidad, y ahora como están viendo que se les dificulta, están solicitando el indulto presidencial para algunos presos que no son presos políticos, que no es lo mismo. Son presos con causas judiciales por corrupción en la Argentina, que se robaron más de un PBI de nuestra patria, que eran las camas, que eran los respiradores, que era lo que necesitábamos para sobrevivir en un momento como el que atravesamos en Argentina y en todo el mundo con la pandemia. Así que lo que mejor podemos hacer como argentinos es no olvidar, tener muy presente lo que hemos atravesado y el peligro de lo que se nos viene encima, que ni más ni menos que Venezuela, y creo que ningún argentino quiere vivir como están viviendo los hermanos venezolanos. Bueno, estamos de frente a un año electoral. Se harán las PASO, no se harán las PASO, pero el año electoral está. ¿Crees que el presidente Macri o el expresidente Macri debiera ser candidato? ¿Se erigen las otras figuras que estuvieron allí como María Eugenia Vidal, no sé, alguna de las personas que ha estado precisamente con protagonismo en el gobierno anterior? Bueno, creo que los principales referentes de Juntos por el Cambio y del PRO en este caso van a estar pugnando por algún lugar electivo, pero en el caso del presidente Mauricio Macri ha decidido que él es un actor de Juntos por el Cambio, que quiere consolidar la fuerza, pero no ser una competencia electoral, no participar de una contienda electoral, y en ese sentido creo que tiene todo el derecho del mundo a elegir cuál es el lugar que le corresponde y que elija. Así que en ese sentido lo esperamos para hacer campaña en todas las provincias, para acompañarnos y para seguir
alimentando, sosteniendo y consolidando Juntos por el Cambio a nivel nacional, porque fue su idea, fue su proyecto político, junto a otros actores como el radicalismo y la coalición cívica, pero que necesitamos más que nunca que ese proyecto político se consolide para lograr cambiar el rumbo de nuestro país. Ahora, Zoe, ¿cuánto puede aportar Mauricio Macri en este momento como consolidación del PRO, fundamentalmente cuando las encuestas le dan un porcentaje negativo entre el 60 y el 65%? Es decir, hay una gran parte de la sociedad que no cree precisamente en el regreso ni en las cualidades de Macri para, de alguna manera, instar al futuro a su propia coalición política. Ricardo, pero es un actor fundamental. Fue presidente de nuestro país, elegido, y terminó su mandato con más del 41% a nivel nacional, y en Córdoba mucho más que eso, arriba del 60%. Entonces, él no va a hacer campaña para sí mismo, pero va a ayudar a consolidar un proyecto. Y creo que con todos los errores que podemos haber cometido en la gestión, son muchos más los aciertos, y cada día del gobierno que estamos viviendo fundamenta mucho más los aciertos que la gestión de Mauricio Macri ha tenido en la gestión del gobierno nacional. Hablaste vos mucho de los egos, yo también lo mencioné, el egocentrismo, y se perfila también qué va a pasar aquí en Córdoba, la UCR y el PRO, y Coalición Cívica, Juntos por el Cambio, pero vos también has dicho que la unidad es el camino. No obstante, del radicalismo entienden y lo dicen por voz baja que son la fuerza mayoritaria aquí en Córdoba, que tienen la estructura. ¿Vos creés que debe encabezar el listado de la UCR? ¿Debe ser compartido? No, creo que para salir y ofrecer a la ciudadanía de Córdoba un cambio también en nuestra provincia, necesitamos poner sobre la mesa a los mejores hombres y las mejores mujeres. No tiene que ver con el partido político al cual pertenezcamos, sino a qué representamos frente a la ciudadanía. Y en ese sentido viene una transformación de lo que es la política de Córdoba, viene una renovación en todos los partidos tradicionales, y creo que las demandas ciudadanas están por encima de cualquier apetencia política particular. Así que yo no hablo de estructuras ni tradicionales ni nuevas, creo que todos representamos lo mismo, porque trabajamos de cara al cordobés, y en ese sentido no creo que un partido político valga más que otro. Cuando hablas de renovación, estás enterrando el futuro político de Mestre y de Negri, porque ellos no son la renovación. No, yo no jubilo a nadie, Ricardo. Creo que todos somos la suma de las partes, pero también es cierto que hay un agotamiento en el gobierno que desde hace más de 20 años tenemos en Córdoba, y en esa renovación también las estructuras políticas tienen que ver con eso. De hecho, la renovación y la interna que se está dando en el radicalismo o en el mismo peronismo, que no cerró un recambio dentro de su estructura partidaria, tiene que ver con la pugna de nuevas generaciones que vienen a ocupar roles preponderantes. Y en ese sentido creo que es el momento de los jóvenes, de nuevas ideas, porque entendemos que hay una nueva interpretación de lo que la ciudadanía necesita. Hoy los ciudadanos no necesitan grandes discursos, no necesitan afiliarse a un partido político, lo que necesitan es pragmatismo, es que les lleve soluciones a sus problemas, a la seguridad, a la inflación, a la economía, a las clases. Entonces, creo que hay una nueva forma de interpretar la política, y probablemente los jóvenes estemos más cerca de esa interpretación. Bueno, ahí está hablando una joven, ¿no? En cuanto a representación política, que la notamos, Ricardo, cuando empezó, me acuerdo muy tímidamente ella a ir a los medios, cuando fue candidata en su momento, pero debo reconocer que en poco tiempo ha tenido una presencia mucho mayor y con mucha convicción, por lo bueno, con lo que se te escucha, ¿no? Más allá que hay gente que comparta con vos o no tu discurso, ¿no? No, pero hay un dato significativo, o sea, la palabra de Mauricio Macri, más allá que consideremos que Mauricio Macri hoy no tiene mucho apoyo por parte de la sociedad de acuerdo a las encuestas, ha considerado una de las figuras promisorias de la política argentina. Sí. Es decir, como diputada nacional ha tenido
actitudes relevantes. Ahora me quedé pensando en algo. Yo creo en las transformaciones, creo en la renovación de la juventud, creo en los jóvenes, creo en esta especie de nueva de transformación y de jóvenes actuando. El problema es cómo esos jóvenes pueden tumbar el viejo proceso político instalado en Córdoba a través de algunos dirigentes. Con mucho trabajo, Ricardo, con mucho trabajo. Aprendiendo, capacitándonos al lado de aquellos que abrieron caminos, pero alejándonos de los egoísmos, porque definitivamente si no, tendríamos un país mucho más pujante y solidario y necesitamos un país con más igualdad de oportunidades para todos. Zoe, te mandamos un abrazo. Te mandamos un abrazo muy grande. Igualmente, muchas gracias.